Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será nuestro ministro de Educación y presidente y líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que hablar cuando en la República Dominicana tenemos una pluralidad política de oposición más el Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno en el poder político. ¿Cómo se comportan las instituciones políticas que han venido participando en más de 20 años, en 25 años, los 20 años de la corrupción de Estado, del narcotráfico de Estado, de los opositores encabezados por el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que desgobernó el país 12 años, y los 8 años de Danilo Medina, y 20 años que Fernández fue el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy trabaja para destruirlo por sus odios y rencores contra el líder del PLD de hoy, Danilo Medina Sánchez, el que lo ayudó precisamente en esos 12 años a mantenerse en el poder y a ejercer el PLDismo gobernante que se apoderó del poder del Ministerio Público a través de, como ustedes saben, nombrando a miembros del Comité Central y del Comité Político como procuradores generales de la República. Y ahora 5 años del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. ¿Y qué decimos nosotros? Familia dominicana, hoy esta oposición política corrupta y abusadora y cobarde, decimos nosotros, cree que nos va a engañar, porque cada vez que salen diciendo una mentira tan grande del tamaño de un transatlántico, diciendo que el endeudamiento público es un desastre y que nos está llevando a un empobrecimiento cada vez mayor, entonces sale, como en esta semana, en la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional en Washington, o también en Washington, en la del Banco Mundial, salen destacando el manejo de la política económica y monetaria de la República Dominicana que lleva a cabo nuestro presidente Luis Abinader, tanto como política desarrollista como también la monetaria que aplica el Banco Central bajo la dirección del gobernador Héctor Valdés Albizu. No reconocen el manejo económico y sobre la deuda pública dicen que la están manejando correctamente y que están pagando la deuda precisamente que dejaron esos 20 años de gobiernos corruptos y abusadores. Pero ¿queda eso ahí? No, el Banco Mundial también destaca los niveles del crecimiento económico como lo hizo el Fondo Monetario. Dice que en medio de una convulsión que hay, una incertidumbre económica global que hay en el mundo. ¿Por qué esta incertidumbre? Por las guerras,
pero también por las materias primas, pero también esta incertidumbre se debe al descrecimiento que también en muchas partes del mundo simultáneamente se viene produciendo por la guerra comercial con los aranceles con Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno que preside Luis Abinader, el gobierno del cambio, de aquel cambio del 2020 ahora, sigue llevando el desarrollo económico y que nos siguen reconociendo que vamos a cerrar el año 2025 con un crecimiento de un 3%, dice el Fondo Monetario, dice el Banco Mundial, y lo dicen también todos los organismos multilaterales que observan, vigilan los comportamientos económicos en América Latina, en Centroamérica y el Caribe, y también en el mundo. De todas maneras, nuestra oposición perturbada, cuando le contestan estos organismos internacionales que quieren el fracaso del gobierno, que quieren el fracaso de su política económica, que quieren que en la República Dominicana se produzcan daños económicos para que llegue a cada hogar dominicano, cosa que ellos durante sus 20 años fueron los responsables del empobrecimiento más grande que ha tenido esta epopeya histórica reciente de los últimos 65 años, después del ajusticiamiento del dictador Trujillo. Familia dominicana, nosotros como gobierno, nosotros como responsable, como partido y como presidente Luis Abinader, trabajando para el bienestar de la gente, no descansa. Antes no era así. Lo dice Guillermo Gómez, ustedes saben que no lo digo yo. Eran mudos, no se expresaban, no respondían, eran silenciosos, pero no eran silenciosos para que muchos de ellos se convirtieran en multimillonarios precisamente del robo al dinero de nuestros impuestos. 20 años crearon la corrupción de Estado, el narcotráfico de Estado, y hoy quieren decir que tienen las soluciones porque el pueblo dominicano no tiene buena memoria. Sí tenemos buena memoria. La verdad es que la democracia dominicana necesita opositores responsables, no perturbados, no los que quieran el desastre económico para dañar al pueblo dominicano, sino opositores que den protestas, que hagan propuestas de soluciones a los problemas que no hemos solucionado nosotros todavía como gobierno. No, estos quieren la destrucción, estos quieren el desastre, no para el gobierno, para ti, familia dominicana. Ellos no quieren que te aumenten las ayudas sociales, que ellos daban una cantidad mínima y nosotros ayudamos a los pobres. Nosotros continuamos mejorando la educación, la salud y también tenemos los oídos para escuchar a opositores o a cualquier dominicano que no piense como nosotros. Defendemos ese derecho que tienen los que no piensan como nosotros para que se expresen en democracia y en libertad, que este gobierno presidido por Luis Abinader garantiza esa libertad de expresión. Dentro de un momento, mi querido pueblo dominicano, te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, ese dirigente experimentado político, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será don Tomás Hernández Alberto, el líder y presidente del movimiento El Poder para el Pueblo. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP.
Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto, un destacado líder político experimentado dominicano, presidente del movimiento El Poder para el Pueblo, aliado al Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, brazo político de nuestro gobierno. Tomás, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote precisamente cuál es tu visión del comportamiento de opositores corruptos que hoy buscan confundir al pueblo con mentiras. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, quiero primero agradecer la gentileza de poder estar aquí junto a usted, forjador del espacio de televisión de más prestigio en la República Dominicana. Gracias, Tomás. Quiero aprovechar para saludar al pueblo dominicano y saludar a los compañeros y a las compañeras del Poder para el Pueblo. Y ahora quiero decirle a don Guillermo que siento cierta pena al tener que hacer algunos comentarios de lo que fue el inicio, con el perdón suyo, del PLDismo en la República Dominicana y del PRDismo de alguna manera. ¿Y por qué tengo que hacerla? Porque el prócer Juan Bosch, el forjador de la democracia en la República Dominicana, el que nos enseñó a hacer política en la República Dominicana, después de 7 meses de gestión de gobierno, tuvo un cambio absoluto en su actitud, sobre todo expresado en lo que fue en el año 1973, cuando después de haber convivido con nosotros y haber forjado junto a nosotros al Partido Revolucionario Dominicano de aquel entonces, el profesor Juan Bosch dijo que se iba. Dijo que se iba porque ese partido, es decir, el PRD, se había convertido en una especie de bodega, de negocio. De comerciantes de la política. De comerciantes de la política. Y corruptos. Y corruptos. Qué pena para nosotros tener que decir que esa expresión del profesor Juan Bosch llegó al término de denostar a la dirigencia y a la militancia del Partido Revolucionario Dominicano y pretender la creación de una organización a imagen y semejanza de lo que ha sido su conducta o de lo que fue su conducta durante todo el tiempo. Y en la escuela de formación que tenía el Partido Revolucionario Dominicano, los círculos, no los del PLD, los círculos de estudio. Los círculos de estudio, estaba doña Milagros en la forjación, porque primero fueron no círculos de estudio, sino escuela política, y después se convirtieron en círculos de estudio. Y yo recuerdo que doña Milagro dirigía esa parte del partido donde se planteaban los asuntos de ética, los asuntos de moral, los asuntos de buenos valores. Y el profesor Juan Bosch creó al Partido de la Liberación Dominicana. Y doña Milagros permaneció en el Partido Revolucionario Dominicano. En ese momento, Peña Gómez, que ya había emergido como el hombre que había convocado las luchas fundamentales contra el triunvirato y que había, de alguna manera u otra, dirigido, junto con Juan Bosch, la acción política contra el gobierno de entonces del maestro de la política, Joaquín Balaguer. Entonces ocurrió que esos, don Guillermo, usted debe recordarlo como yo, esos que se ponían en la calle con una latita a pedir pesos, a pedir centavos. A vender el periódico Vanguardia del Pueblo. A vender el periódico Vanguardia del Pueblo. Eso que el que más tenía un Volkswagen. Y esos, después hoy día, no todos, pero una buena parte de ellos, miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, andaban en chancleta, andaban en bicicleta,
andaban en motores y algunos andaban en cepillo. Para los que no saben cuál es el cepillo, es el Volkswagen, el carro de ese momento. Y ellos ahora, una buena parte no puede explicar los dineros que ha acumulado. No hay manera de explicar que con un salario, a pesar de que Leonel Fernández Reina subió los salarios a espacios increíbles, es decir, dio un salto en lo que significó, pretendiendo quizá darles suficiente desde el poder para que no tuvieran quizás que hacer más nada. Mire, se pueden contar con los dedos de las dos manos y faltarían dedos para aquellos que no cayeron en un plano denigrante de corrupción total. Pero el propio Leonel por 20 años fue el presidente del PLD y además 12 años desgobernó el país y 8 Danilo Medina, pero 20 años como presidente del PLD. Y lo grave no es eso. Lo grave es que el que le dio la mano a Leonel Fernández Reina para que pudiera llegar a la presidencia, que fue una chepa del destino, fue el doctor Balaguer. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Destruyó al Partido Reformista Social Cristiano. ¿Y qué hizo con el Partido Revolucionario Dominicano que había creado Juan Bosch? Pero con Juan Bosch nunca hizo nada para eliminarlo. Él formó su organización, pero no se metió jamás con el PRD. Destruyó también al PRD. Y ahora quiere destruir a un partido que él duró 20 años siendo el presidente de ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. Es un veneno, es un destructor de partido, es un hombre que no tiene ningún tipo de sentimiento. Esa es la conducta que expresa Leonel Fernández Reina. Y ahora cuando llega al gobierno, ¿qué hizo? Cuando llega al gobierno, lo fundamental que hizo fue prácticamente regalar las empresas del Estado. Destruyó los ingenios, destruyó todo lo que había construido el doctor Balaguer en términos de lo que fue el CORDE. Es decir, eso fue lo que supo hacer. No se sabe todavía a qué precio se vendieron de vaca muerta todas esas instituciones del Estado. Pero la ética, los principios, la moral, lo olvidaron, traicionaron al patriota Juan Bosch que le enseñó ética, moral, principios y valores. Eso lo tiraron por la ventana o quién sabe por la puerta. El profesor Juan Bosch no supo lo que sembró. El profesor Juan Bosch no supo lo denigrante que ha sido la historia, no de todos, pero de una buena parte de los miembros del comité política, que hoy andan en jipeta y tienen cuentas por miles y miles de millones de pesos que no pueden, de ninguna manera pueden explicar. Hasta devolviendo miles de millones también. Hasta devolviendo miles de millones. Y yo diría, don Guillermo, que si se pudiera cuantificar la cantidad de recursos que se quedaron en las uñas del PLDismo que gobernó hasta el 20, usted tendría solamente que hacer los cálculos. Leonel Fernández Reina en sus primeros 12 años manejó 2.000 y pico de millones de pesos, porque el presupuesto era mucho más pequeño en ese momento. Y él dijo que el 30%, él lo dijo, no lo dice Tomás Hernández Alberto, que el 30% se quedaba en las uñas de la corrupción. ¿Usted sabe lo que significa eso? 800 millones, pero no de pesos, es de dólares, que no tienen explicación. Yo digo que si ahora mismo nos dedicáramos a quitarle a aquellos la mitad de lo que se llevaron, la deuda pública estuviera pagada. Don Tomás, entonces, ¿de qué sirvió las enseñanzas del patriota Juan Bosch para esos hombres y mujeres que lo acompañaron hasta el final de su vida? Es decir, llegaron al poder gracias al patriota Joaquín Balaguer, que apoyó el famoso Frente Patriótico, y luego se convierten en multimillonarios sin explicación, y Fernández hasta con una fundación multimillonaria. Mire, don Guillermo,
La vida me ha dado la oportunidad de poder caminar por el mundo. Los expresidentes de los Estados Unidos tienen la tradición de que dejan una biblioteca, dejan un lugar, un espacio, pero ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen desde el gobierno? No, lo hacen porque tienen buen salario y porque además se dedican a dar conferencias que normalmente les genera mucho, pero mucho dinero, y entonces él quiere ser como los presidentes de los Estados Unidos, pero ocurre que no lo hace con dinero, porque dinero no tenía, lo hace traficando con la influencia, que es otra manera de llevarse el dinero del pueblo. Y quiero explicarlo. ¿Qué es el tráfico de influencia? Yo estoy en el poder, pero llegué como consecuencia de los aportes que hicieron sectores, y después entonces, en el mismo ejercicio del poder, lo llamo para que cooperen con un funglode que es un monstruo que ahora mismo está valorado en casi 800 millones de pesos en la República Dominicana, y que no hay manera de que esa institución, es bueno que se sepa, don Guillermo, si el presidente Leonel Fernández Reina pasa a la otra vida, que yo espero que no sea por ahora, le deseo muy larga vida, esa institución tiene que ir a manos del Estado. Esa institución fue construida por el pueblo dominicano. Esa institución no fue como hace, por ejemplo, un rico grande, Rockefeller en Nueva York, que invierte y al final... Este es con el dinero de nuestros impuestos. Este es con el dinero de nuestros... Ese es de nosotros los dominicanos, aunque solamente puedan entrar ahora los de la fuerza del pueblo. Porque esa es otra cosa. Él quiso destruir al Partido de la Liberación Dominicana. Le ha resultado difícil y va a ser muy difícil, porque el que en ese partido político sabe aglutinar gente se llama Danilo Medina y está en el Partido de la Liberación Dominicana. Y lo que fue Danilo Medina en el primer gobierno y en el segundo gobierno de Luis Fernández. Y en el tercer ministro de la Presidencia. Y acuérdese cuando quiso aspirar en el año 2008, quiso liquidarlo, Leonel. Y el propio Danilo Medina dijo, me venció el Estado. Pero ese mismo que venció a Danilo, en el año 2012, quiso procurar una alianza con Hipólito Mejía. E Hipólito, yo tengo la certeza porque yo tuve que ver con esas cosas. Sin embargo, una vez que se había hecho la alianza, que lo único que se pedía era que sencillamente le dejaran tranquilo, Hipólito Mejía dijo, cuando yo llegue al poder, el que la hizo la paga. Y entonces él cambió de parecer. ¿Y qué dijo en Nueva York? La gente no le ha preguntado a Leonel Fernández de dónde sacó él los 40 mil millones de pesos que ofreció tener en Nueva York para que Danilo ganara. Oye, pero ven acá, 40 mil millones de pesos. ¿Y de dónde lo sacó? Es decir, nosotros estamos frente a un hombre que se vendió como lo máximo, que hizo obras en la República Dominicana, y déjeme decirle que las obras que hizo están ahí y están bien, pero ¿cuánto le costó al pueblo dominicano? ¿Cuántos millones se fueron por ahí a los bolsillos de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana? Hacían túneles, pero no por necesidad, sino porque los que somos ingenieros, en el caso mío ingeniero agrónomo, sabemos que los movimientos de tierra permiten hacer cualquier cosa. Y ese fue el tipo de monumentos que nos dejaron, que por cierto es la parte positiva, porque tampoco no somos nosotros locos por negar que el túnel juega un papel, ¿entiendes? Don Tomás, como te dicen muchos amigos, compañeros y compañeras que te quieren, Tomás, entonces estas críticas, esta oposición corrupta, presentándose como los salvadores de la República a 3 años de un proceso electoral, ¿qué tú dirías frente a la gestión del presidente Luis Abinader? Bueno, permítame primero decir que parte de la corrupción, el entramado de la corrupción del PLDismo, fue Leonel.
que lo generó, fue Lionel que lo creó. Y usted me dirá, ¿y cómo yo lo sé? Bueno, porque vamos a revisar con esa memoria gigante que usted tiene los jueces de la los presidentes de la Suprema Corte de Justicia. Y los procuradores generales. Y los procuradores generales. ¿De dónde salían? De la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos ellos del comité político y otros del comité central. ¿Y para qué eso? Porque él decía siempre que él tenía blindado su gobierno. Blindado para que se pudiera hacer lo que le da la gana y finalmente no tuvieran que pagar consecuencias. Que la justicia no lo alcanzara. Desde que llegó al poder el 16 de agosto del 96. Así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La gente que habla de que no ha habido cambio. ¿Cuál es la diferencia? Mientras Leonel Fernández Reina ponía en la Procuraduría General de la República a sus canchanchanes del PLD, algunos de ellos gente buena, otros gente cuestionable. Ponía, por ejemplo, a Radamés Jiménez, mi amigo. ¿De dónde es Radamés Jiménez? Del PLD. Ponía al que tuvo Danilo, porque al fin y al cabo, aunque lo tuvo Danilo, es el mismo PLD, el procurador que fue a los tribunales y que todavía anda por ahí dando vuelta. Es decir, una justicia adocenada. ¿Y la justicia de Luis Abinader cómo es? Es totalmente lo contrario. Luis llega al poder, encuentra todo esto y Luis cambia todo eso. Luis decide que a la justicia tiene que ir gente independiente, no vinculada con partido político. ¿Y quién va? Miriam Germán. Esa fortaleza de moralidad que tiene la República Dominicana. ¿Y quién está ahora? Jenny Berenice. Para que usted vea la visión que tiene. La propia Jenny fue en algún momento miembro de la justicia, pero asqueada por ella, renunció. Y ahora nosotros la recogemos por su trayectoria. Porque ella viene del PLD. Ella viene del PLD. Igual que Wilson Camacho en Santiago. Así también. mismo. Pero, porque no todo se corrompió. Entonces, pero lo fundamental es que no son del Partido Revolucionario Moderno, que son independientes. Y ellos son independientes también de los partidos. Fueron de otros que no fue el PRD. ¿Qué quisieron hacer con eso? Lo que lograron, don Guillermo. Porque déjeme decirle, aquí se debe legislar en la República Dominicana, en el sentido de que la corrupción no perima jamás. Es el crimen más grande, la corrupción. Es el que le quita al pueblo la posibilidad de ir a la escuela, la posibilidad de tener segura su comida, la posibilidad del bienestar. Nos condenó, no quiso nunca el 4% para la educación. Yo no tengo nada personal contra él. Pero cuando él entró en el 2004, prohibió que todos los títulos que entregamos nosotros, que debieron de entregarse en su gestión, no le hizo caso. Los títulos de propiedad en el Instituto Agrario Dominicano. Así mismo. Don Tomás, mi querido Tomás, el tiempo tú sabes que como es muy rápido. Se fue ella. Sí. Pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano, haciendo una exhortación. Aquí ¿Cómo no? Al pueblo dominicano, a ese pueblo que tanto amamos, les pedimos que cuando le llegue a la mente cualquier tipo de duda, haga la comparación entre lo que es Luis Abinader, seriedad, decencia, transparencia, que tiene amigos pero que no tiene cómplice. Luis Abinader, que llega al poder y todo su salario lo brinda, porque Luis no llega para procurar nada, porque su familia, de manera honesta, ha levantado una fortuna que nos dice a nosotros que se puede también llegar a ser rico y no ser deshonesto. Don José Rafael Abinader, una escuela de transparencia en la República Dominicana. Su hijo Luis Abinader, otra escuela de transparencia. Una lucha titánica. Cuando te llegue alguna duda, te invito a la comparación. Y tú verás
que en este país y por muchos años no hay otra solución. El Partido Revolucionario dominicano se me zafa siempre. El Partido Revolucionario Moderno, que es de alguna manera u otra un PRD que ha cambiado para bien, que ha dejado de lado la conflagración y que está listo para seguir ocupando el gobierno de la República Dominicana el tiempo que el pueblo lo desee, conducido por este hombre que sin haber tenido experiencia de Estado se ha constituido en un referente, por Luis Abinader, que es sin lugar a duda el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana en lo que va de siglo. A ti te digo, pueblo dominicano, no temas, que el conductor de nuestra nación es un capitán que ha demostrado saber navegar cuando la corriente está suave y también llevar el barco a puerto seguro cuando la tempestad nos azota. Tomás Hernández Alberto, siempre tenemos mucho deseo, como muchos dominicanos nos lo piden, que vengas aquí a Aeromundo a expresarte como lo hace en democracia y en libertad, y además con tu experiencia política, la experiencia que es la suma de nuestros errores, y en política y en la vida es muy importante siempre recordar esa experiencia para poner a un pueblo dominicano que tampoco lo olvide. Muy pronto te tendremos de nuevo, Tomás. Muy contento de tenerte aquí. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana, lo ha sido don Tomás Hernández Alberto, el presidente del movimiento El Poder para el Pueblo y además un hombre del presidente que nosotros también lo podemos decir. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro ministro de Educación y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi querido Luis Miguel de Camps, hijo de mi amigo, que en paz descanse, Atoy de Camps, siempre lo recordamos. Nuestro ministro de Educación y además presidente líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Luis Miguel, muy contento de tenerte, pero vamos a iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano preguntándote la visión que tú tienes de esta oposición política o corrupta que hoy habla al país creyendo que el pueblo dominicano no tiene buena memoria para darse cuenta que las mentiras en política también el pueblo se da cuenta. ¿Qué tú dirías? Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo, en primer lugar, por permitirme compartir nuevamente aquí en este espacio con usted y a través del mismo con todos quienes le seguimos. Para abordar esa importante cuestionante que usted me hace, pero que tengo que reconocer que usted no me la hace porque le surge a usted, sino como vehículo de interpretación, porque todos los dominicanos nos la hacemos. Es decir, cómo valorar una serie de acciones que hoy dos individuos que fueron presidentes de nuestro país y sus respectivos equipos políticos pretenden hacer. Me explico. Estamos hablando de unos actores políticos de oposición que durante 20 años manejaron a la República Dominicana. 20 años es más que una generación, porque usualmente una generación se calcula aproximadamente en 15 años. Y durante esos 20 años parecería que se les ha olvidado lo que hicieron y lo que no hicieron y debieron hacer. Por lo que le agradezco y felicito, me permito felicitarle, don Guillermo, por la pregunta, porque es una transmisión del sentido popular que se encuentra enclaustrado en esa pregunta. Y yo, mientras le escuchaba, me decía a mí mismo hace un momento, pero, ¿y estos señores? Parecería que no son de este planeta. Parecería que llegaron hoy a la República Dominicana.
parecería que se han olvidado de todo lo que hicieron y dejaron de hacer. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que para poder pretender hacer señalamientos al gobierno del presidente Luis Abinader, hay primero que saber de dónde vienen esos señalamientos para saber si se tiene calidad moral, ética, política, social, para hacer algunos señalamientos. Y la respuesta es que esos señores y sus equipos políticos no tienen ninguna calidad. Y me voy a explicar por qué. Porque durante esos 20 años de gobierno, ¿dónde estuvieron las acciones correctivas desde la administración pública entregadas a la Procuraduría General de la República y a la Justicia Dominicana? ¿Dónde estuvieron los casos de no aceptar la impunidad? Realmente no los hubo, pero sí cuando revisamos la cantidad de casos que fueron surgiendo, no por el sometimiento a una justicia independiente, a un ministerio público independiente, quiero decir, sino a un ministerio público comprometido, que era lo que existía entonces. Don Guillermo, es que esas declaraciones de la oposición política que se está pretendiendo hacer no encuentran acogida por la sencilla razón de que en esos gobiernos la persecución o supuesta persecución estaba totalmente dominada por el comité político de ese partido. Recuerde usted, mi querido don Guillermo, recuerde a través de este medio, mis queridos amigos que nos ven, que fueron en esos gobiernos cuando se decidió tapar finalmente el tema Sunlan, por ejemplo. Fue justamente en esos periodos en cuando surgieron una cantidad de figuras que se encuentran actualmente rodeados o caminando. ¿Dónde están esas acciones que debieron someterse? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este gobierno del presidente Luis Abinader, en primer lugar, aunque la Constitución no lo requería entonces, en el 2020, se designó a doña Miriam Germán como Procuradora General de la República sin ninguna vinculación partidaria ni militancia partidaria. Eso es verdad. Con un crédito moral sin ninguna tachadura en nuestra sociedad, para que eso caminara. Igualmente, cuando doña Miriam deja la posición, pues ha seguido con la magistrada Jenny Berenice, que tampoco ha tenido una vinculación partidaria de membresía. Eso no fue lo que sucedió en el pasado. En el pasado sucedía que era uno de los propios miembros de esos partidos que dirigía. Y si esto no fuera poco, el presidente Luis Abinader, con una característica de coherencia, el año pasado, 2024, insiste y logra modificarse la Constitución para varias conquistas, entre ellas, número 1, constitucionalmente consignado la separación de la Procuraduría General de la República y que no fuera una decisión unipersonal. Y también tengo que recordar el ponerse a sí mismo un límite y no seguir con el jueguito de poner en ascuas a la República Dominicana con las preguntas y generar la duda de si va o no va y si viene o no viene. No. Estamos hablando de la famosa reelección. Correctamente, que siempre fue una herramienta de juego político. Aunque el presidente no lo tenía que hacer, lo decidió hacer. Eso se llama coherencia. Lo prometió y lo cumplió. Y eso se llama cumplir con sus compromisos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras quienes gobernaron durante 20 años, que se hacían presentar como personas con total apego a la ética y a la moral, cuando llegaron, negaron sus orígenes, negaron las enseñanzas del profesor Juan Bosch en sus orígenes partidarios y actuaron en forma inversa. En esta oportunidad lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Un gobierno que, como dice el propio presidente, separa lo que es la gestión pública de la persecución ante lo mal hecho. Eso hay que aplaudirlo, eso hay que reconocerlo. Afortunadamente, como usted siempre lo ha señalado también en este espacio, este país sí tiene memoria, este país sí sabe quiénes son los actores y sus acompañantes que pretenden
engañar nuevamente a nuestro país, y este país no se va a dejar engañar. Bueno, Luis Miguel, estamos hablando de opositores descalificados, ¿de eso se trata? Totalmente descalificado, pero autodescalificado. Porque una cosa es que un actor de oposición lo haya otro descalificado. Pero lo que quiero subrayar es que esa descalificación se ha generado por ellos mismos, por sus acciones y sus omisiones. Y es precisamente eso lo que el país tiene fresco, es precisamente eso lo que el país no olvida, y es precisamente por eso que por más que intenten, por más que insistan, no logra tener acogida en nuestro país, porque la población se da cuenta de que nuestro presidente está firme, comprometido con esa visión y con las acciones de saneamiento que ha ido acometiendo en apenas 5 años. ¿Cómo se traduce la gestión de 5 años de nuestro gobierno presidido por nuestro presidente Luis Abinader? Porque aquí en Aeromundo no tenemos problema de decir este es mi gobierno, este es mi partido y este es mi presidente, porque eso fue lo que le pedimos al pueblo dominicano desde el principio para llegar al poder. Claro. Bueno, es importante justamente poner esa cara y mostrarla, esa carta y esos resultados. No es el gobierno dominicano, sino las autoridades globales que señalan que la República Dominicana por primera vez ha reducido los niveles de pobreza monetaria a niveles nunca antes vistos. Y eso es gracias a las políticas del gobierno del presidente Luis Abinader, por ejemplo, a las políticas sociales, a las políticas de aumentos salariales, a las políticas de aumento de cobertura de los programas de salud, a las políticas de aumento de cobertura de los programas de educación, a las políticas de aumento de cobertura de los programas de alimentación escolar, etcétera. Pero también no es la República Dominicana, sino los organismos internacionales que señalan que este país es el segundo país de la región con menores niveles de criminalidad, en donde se encontró no solamente en 2 dígitos, sino en ciertos números elevados cuando se llegó en el 2020 y hoy se encuentra por debajo de los 2 dígitos. Pero también eso no es porque lo dice la República Dominicana, sino porque lo muestran los organismos multilaterales que dan crédito. Reiteran el crecimiento económico, claro. Reiteran el comportamiento del manejo de la política económica desarrollista y la política monetaria del gobierno. Lo reiteran, lo reconocen y lo aplauden, y en esa dirección es justamente por esos reconocimientos constantes que ha tenido este gobierno de nuestro país, es que la oposición tiene que buscar mecanismos de tratar de hacerse ver. Don Guillermo, porque es que han cometido el error de no entender, me refiero a la oposición, de no entender que con las prácticas del pasado no se puede construir el futuro. Han querido, sin éxito... Eso es una verdad grande. Y no lo van a conseguir. Han querido igualar a este gobierno a los suyos. Y es que la diferencia fundamental sucedió cuando quienes gobernaban en esos gobiernos del pasado, los expresidentes Fernández y Medina, no se hacía una separación. El presidente seguía firme, hoy nuestro presidente sigue firme en los propósitos de los compromisos que asumió con la ciudadanía, con el pueblo dominicano. Y por más que intenten alar al atolladero, este gobierno no lo van a lograr, porque el presidente no lo ha permitido y estamos muy orgullosos de ello y no lo va a permitir. A diferencia, repito, de quienes en el pasado no solamente lo permitieron, sino que en algunos casos tal vez hasta lo fomentaron. Por eso, mientras insisten, bueno, allá ellos, mientras insisten en esos discursos, nosotros estamos concentrados en brindarle soluciones a los dominicanos y a las dominicanas. El gobierno del presidente Abinader, además de reducir las brechas de pobreza, además de reducir los problemas de alimentación, además de aumentar la tasa de crecimiento, a pesar de que en el globo terráqueo los países se han encontrado en crisis, la República Dominicana sigue siendo la primera en crecimiento, y eso es gracias a los manejos,
atinados que nuestro presidente a la cabeza del gobierno ha ido desarrollando. Luis Miguel, ¿qué estamos haciendo en educación para mejorar la educación dominicana en esta gestión de 7 meses que ya tú tienes al frente de esa institución? Muchísimas gracias, don Guillermo. Esa es una justamente de las áreas en donde el presidente Luis Abinader se encuentra más enfocado y más interesado, porque estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que el presente y el futuro de la República Dominicana reposa en la educación y en la calidad de la educación. Por eso, nosotros hemos concentrado esfuerzos en recordar al país que el reto para seguir mejorando el sistema educativo de nuestro país radica en la participación de todos los actores. No es cierto que un solo actor de manera individual va a poder lograr avanzar aceleradamente hacia los objetivos que queremos. Por eso, los estudiantes son no solamente reconocidos, sino que son el centro fundamental de la discusión y de la ejecución de las políticas públicas en materia educativa. Los maestros y las maestras, don Guillermo, hombres y mujeres, con una vocación de tomar y moldear, educar a los niños, que es algo hermoso, que hay que reconocerle a las maestras y a los maestros, especialmente a la gran mayoría que se dedica con entrega absoluta a esa labor. 3, las madres y los padres, las familias, porque la educación comienza en la casa, pasa por la escuela y termina en la casa. Por eso estamos insistiendo, fortaleciendo los valores éticos, morales y cívicos de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Los actores de la sociedad civil educativa, muchas instituciones y muchos actores que durante años se han consagrado a la asistencia al sistema educativo con sus propuestas, con su seguimiento, con los acompañamientos y obviamente el gobierno a través del Ministerio de Educación. Esos 5 pilares constituyen el centro fundamental de la gestión que llevamos a cabo en la actualidad en el Ministerio de Educación, y a través de esa cogestión hemos logrado ir avanzando en una serie de programas, como por ejemplo los programas que el presidente generó del aumento de cobertura a los niños a partir de los 3 años, como por ejemplo el fortalecimiento y la expansión que estamos generando a partir de este año escolar de la enseñanza del inglés, pero también el fortalecimiento que a partir de este año escolar debe sentirse aún más de las capacidades de empleabilidad a los egresados del bachillerato, de la secundaria. Todo eso sin dejar de mencionar, don Guillermo, uno de los proyectos más importantes en materia educativa, socioeducativa, que nuestro presidente concibió, encaminó y que hoy es una realidad en proceso franco de expansión, y es el Sistema Nacional de Transporte Escolar. Bueno, ese es un punto que llega al corazón de las madres y de los padres dominicanos. Le recogen sus hijos en la puerta. Así es. Y lo dejan también. Correcto. Con supervisión. No hay riesgos. Y justamente por eso, por lo que usted acaba de decir, hay un ahorro económico a la familia, porque hay una reducción de gasto en transporte, pero hay un ahorro emocional de preocupación de la madre y del padre, porque el niño y la niña se encuentran resguardados, se encuentran protegidos, pero también hay una mejora en la calidad educativa frente al niño, porque el niño que está en el aula aumenta en más de un 40% la perspectiva de sus aprendizajes. Pero también quiero aprovechar, y justamente en esta semana acabamos de inaugurar el Centro de Monitoreo y Seguimiento del Sistema Nacional de Transporte Escolar, en donde desde un punto del país no solamente se le da seguimiento a todos los autobuses, sino que se puede visualizar a los conductores, a los estudiantes, al entorno de cada una de las guaguas. Pero también a través de ese centro de monitoreo, seguimiento y fiscalización, también se deberá dar seguimiento a los combustibles, al uso correcto de los equipos. Es decir, ya no solamente los conductores y los asistentes que reciben una capacitación de varias semanas antes de ser contratados. Y que son contratados en su zona, en sus municipios, en la provincia. Claro, porque no es lo mismo el conductor que conoce a los chicos y conoce a sus familias, porque vive también en el sector y en el municipio, que un desconocido que venga de otra parte. Eso también le genera un sentimiento de vinculación aún mayor.
Y justamente en esta semana, a través de tecnología, el Sistema Nacional de Transporte Escolar TRAE da a conocer al país esa inauguración de ese mecanismo que ya se encuentra hoy en todas las provincias del país y con las cantidades de autobuses aumentando. Además de eso, mi querido don Guillermo, y a propósito del tema tecnológico, a medida que se van abordando los temas que históricamente han quedado rezagados, que hay que seguir mejorando en esas direcciones, también hay que al mismo tiempo aprovechar los avances tecnológicos, en donde es hoy no solamente una discusión, sino una aplicación, la utilización de la inteligencia artificial para la educación. ¿Cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que van a permitir el aceleramiento y la profundización de las enseñanzas y de los aprendizajes en los niños para que estos en el mejor tiempo posible pues reciban todo eso? Estas son algunas de las cosas, don Guillermo, que me permito compartirle en base a la pregunta que usted nos hace, porque yo creo que es importante, y gracias por la oportunidad, que los amigos televidentes sepan en qué se está trabajando, en qué estamos dedicando las horas y los recursos públicos, pero no debo dejar de mencionar, y casi se me olvida porque obviamente es uno de los elementos muy importantes, fundamentales, y es en la capacitación de los maestros. Los maestros, que son el eje fundamental de las enseñanzas, tienen el apoyo del ministerio en seguir fortaleciendo sus capacitaciones, en seguir generando las condiciones que les permita brindar la enseñanza a los niños con mejores herramientas de conocimiento y herramientas también materiales. Eso es fundamental, pero también es fundamental la continua mejora de las condiciones de los maestros para que estos puedan dedicarse tranquilamente a esa labor, así como también sus padres se encuentran tranquilos porque los chicos están siendo transportados cada vez más a través del TRAE. Luis Miguel de Camps, ministro de Educación. No podemos terminar sin hablar de los niveles de transparencia, del manejo honesto del ministerio que tiene el mayor presupuesto del país. ¿Qué tú dirías? Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo, por esa oportunidad, que es muy importante y es uno de los compromisos indelegables que debemos seguir manteniendo. El Ministerio de Educación es uno de los espacios de mayor atención de toda la sociedad, por muchas razones, por la misión que tiene, la de educar al país, pero también por la inversión pública que éste tiene que hacer. Y hemos invitado y seguimos invitando a que toda la sociedad esté presente, observando todo lo que hacemos en el Ministerio de Educación, para que todo siga siendo manejado de manera transparente, para que cualquier duda sea francamente y públicamente aclarada. Por eso, hace 2 semanas iniciamos la Mesa de los 5 Pilares, que esta semana que viene tiene una segunda ronda, una segunda reunión, que es de cogestión, que además de esos 5 pilares que señalé, invitamos a la Sociedad de Diarios Dominicanos para que sea un actor presente en ver en qué se está trabajando, en qué se está utilizando los recursos públicos, cuál es el direccionamiento que todos los actores socioeducativos decidimos juntos en cómo beneficiar a los niños, a los maestros y a las familias. Apostamos, como les decía al principio de la pregunta anterior, por la cogestión, por la participación, porque la educación no es una responsabilidad tangencial, marginal, es una responsabilidad nacional central, y este país se dio a sí mismo el objetivo que en el Pacto de Educación quedó consignado, y nos corresponde a nosotros no solamente rescatarlo, sino fortalecerlo, y que todos los actores que fuimos firmantes de ese pacto nos comprometamos. Y es por eso, don Guillermo, que señalábamos al principio del año escolar, llamábamos a los actores políticos a que tengamos mucho cuidado. Tenemos que separar lo que es la gestión política de lo que es el tema educación. Porque educación no puede ser otro de los espacios de cualquierización politiquera. Tiene que ser un espacio en donde se ponga un límite a las luchas políticas naturales en democracia. E invitamos a todos los actores nacionales, incluyendo los actores políticos, a que se sumen a la cogestión participativa, transparente, que en materia educativa el gobierno del presidente Luis Abinader, y en esta oportunidad el honor
de ser nosotros quien lo dirigimos, pues tengamos enfrente. Bueno, antes de finalizar, Luis Miguel, tú eres el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. ¿Cómo se sienten ustedes trabajando con el presidente Luis Abinader, con nuestro gobierno, con nuestro partido, para servirle con honestidad y responsabilidad a nuestro querido pueblo dominicano, como estamos seguros que tú lo haces hoy en el Ministerio de Educación? ¿Qué tú dirías? Bueno, don Guillermo, tenemos que expresar que nos sentimos altamente honrados y altamente orgullosos de la labor que ha hecho nuestro presidente, porque nos consta que es una persona que se encuentra constantemente ocupado, trabajando en enderezar deudas históricas que gobiernos anteriores dejaron. Hemos podido constatar y ayudar a la construcción de esas mejoras. Un hombre que se ha preocupado por cumplir las promesas. Un hombre que se presenta cotidianamente ante la prensa, con los brazos abiertos, sin ningún tema de... Sin temor. Sin ningún temor, como una conquista de la transparencia, de la democracia. Eso no lo tuvimos, eso no lo teníamos, eso tenemos que reconocerlo y agradecerlo. Eran mudos, sí. Tanto el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández en sus 12 años, como los 8 años de Danilo Medina. Y ahora, esos mismos actores, los que están desesperados, pidiendo que no hable tanto el presidente, que no se presente tanto ante su país, y nos sentimos honrados y orgullosos de tener a un presidente que insiste de manera correcta de presentarse como lo es, de manera sencilla, de manera simple, de manera abierta, ante toda la población, todas las semanas, cuanto menos, a veces es más, dispuesto a responder cualquier duda, dispuesto a construir las soluciones participativas. Hay quienes, anclados en el pasado, creyeron que esas eran posturas. Al darse cuenta de que no son posturas, sino que son realidades y que son sentimientos traducidos en acciones y en resultados, han tratado de producir un retroceso en el discurso político, retroceso que el país no solamente no les va a comprar, sino que tampoco les va a aceptar. Luis Miguel, despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una breve exhortación. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. A los amigos que ven este importante espacio, agradecerles no solamente por la sintonía, sino agradecerles por ir acompañando la gestión del gobierno de nuestro presidente Luis Abinader en las críticas constructivas, que hay que seguirlas manteniendo, e invitarles a que nos siga acompañando en la gestión de la cosa pública, y en esta oportunidad, desde la responsabilidad que nos corresponde en el Ministerio de Educación, recordarles que es una tarea de todos. Nosotros hemos abierto las puertas del Ministerio para la cogestión participativa en cualquier área, en los temas de calidad educativa, en los temas de calidad de inversión, en los temas de transparencia. En todos los temas somos un servidor de ustedes, y ustedes se merecen también ser parte del proceso de construcción de esas soluciones. Bueno, Luis Miguel, nosotros siempre apreciamos tu presencia aquí en Aeromundo y vamos a continuar haciéndola frecuente, porque el pueblo dominicano tiene que saber permanentemente lo que está ocurriendo con la educación dominicana. Nosotros también a ti te reconocemos que trabajas de cara al país, que respeta la pluralidad política, que no anda con prejuicios contra nadie, sino sirviéndole al país transparentemente con un tema tan importante como es fortalecer la educación en la República Dominicana en medio de tantas lagunas que todavía tenemos y que estamos trabajando para seguir mejorándola. Porque el progreso en la educación no es de un día, no es de un año, sino es de mucho tiempo y hay que ejercerlo. Y tú lo haces. Gracias. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Gracias. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de Educación,
el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación, y hoy nuestra exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, es lamentable que cada semana nuestra oposición política corrupta, abusadora y cobarde, como lo venimos diciendo nosotros, ¿qué sucede? Cada vez que se topan una semana hay un organismo internacional. Ahora, el gobernador del Banco Central de la República, Héctor Valdés Albizu, con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Domínguez, están en Washington, asistiendo y participando en la Asamblea General del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Que ponen de ejemplo la política económica, desarrollista y monetaria que ha venido aplicando a usted, presidente, con nuestro gobierno. ¿Y por qué la manifiestan ellos como un gran éxito? Porque en la región no hay otro país latinoamericano, centroamericano, caribeño que haya mantenido el crecimiento económico a pesar de esta incertidumbre económica global que hay en el mundo, por muchísimas razones, por la guerra, por los aumentos de las materias primas, es decir, por esa volatilidad dentro de esa incertidumbre económica global. Pero no solamente el reconocimiento que se acaba de hacer en el Fondo Monetario, que se celebra la Asamblea del Banco Mundial y pasa lo mismo. Le reconocen a la República Dominicana en su persona como presidente, es decir, como el presidente constitucional que dirige la política económica del país. También le reconocen cómo mantiene la tasa de crecimiento y que para finalizar este año 2025 terminará en un 3% o en un 3.2%. Pero también proyectan que el 2026 será también de crecimiento, que pasaría, ellos proyectan 3.5%. De todas maneras, señor presidente, tampoco se queda allí. Y esta oposición corrupta y perturbada también se encuentra en que también hablan de que la política económica de manejo de la deuda pública también es satisfactoria. Eso trastorna a una oposición que quiere que todo sea un fracaso en la República Dominicana, porque ellos durante 20 años no pudieron hacer de la política económica éxitos para la mayoría del pueblo dominicano. Pero por otra parte también, ahora le acaban de hacer otro reconocimiento. Se acaba de celebrar la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y la secretaria adjunta de la Organización de Estados Americanos hace un reconocimiento a nombre de esa institución, de la OEA, por el manejo del respeto a la libertad de expresión en la República Dominicana, al manejo que tiene el presidente de la República precisamente para comunicarse con su pueblo dominicano, no importa que le guste o no le guste las preguntas que le hagan los periodistas de la República Dominicana. Y ahí en ese organismo de la Sociedad Interamericana de Prensa, que acaba de celebrar su Asamblea General, también felicitan como OEA a la República Dominicana y que usted preside. Pero, ¿qué sucede? Otra contrariedad para opositores corruptos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de hacer otro reconocimiento, que la República Dominicana, que usted preside como presidente de la República, ¿a dónde ha llegado? En la trata de personas, inmigración, ahora está en un 2%, cuando estaba casi un 8%. Y se lo reconocen, porque los esfuerzos
que se ven en cifras internacionales se debe al comportamiento político y además de político, de realidades que cambian precisamente el manejo de las tratas de personas en nuestra querida República Dominicana. Eso no pasaba, pero también se manifiesta con otro reconocimiento, con el manejo del narcotráfico. Aquí en la República Dominicana, cualquiera que meta la pata y se meta en el narcotráfico, sea PRMista o de lo que sea, inmediatamente hay una reacción de entrega, es decir, que respondan ante la DEA, ante los organismos internacionales, que por cierto están aquí en la República Dominicana permanentemente, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, llevando a cabo investigaciones que no tienen nada que ver con si es del gobierno o es un partidario de cualquiera o es un empresario. No hay vaca sagrada. Y usted también aprueba las extradiciones. ¿Cuántas extradiciones hemos tenido en la República Dominicana en nuestro gobierno? ¿Cuánto habían en los gobiernos de aquellos 20 años de corruptos, abusadores y cobardes que crearon, que apoyaron por 20 años la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado? Señor presidente, nos sentimos nosotros muy contentos que sean instituciones internacionales respetables de países y de organismos que están reconociendo a nuestra querida República Dominicana a través del gobierno responsable, transparente y honesto que usted preside. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de la clase media, que usted, presidente Luis Abinader, no descansa buscándonos soluciones económicas y sociales a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.